El problema de la catenaria es archiconocido dentro del mundo de las matemáticas. Se trata de determinar cuál es la curva que describe una cuerda sujeta por sus dos extremos y que se deja colgar bajo la sola acción de la fuerza de la gravedad. Esta curva durante mucho tiempo se pensó que era una parábola. Sin embargo, en el siglo XVII un tío llamado Huygens, si es que lo estoy pronunciando bien, demostró que no era una parábola. Y no sé si fue él o fue un poco más tarde que se probó que correspondía a el coseno hiperbólico. Es decir, la curva es la gráfica de la función coseno hiperbólico y el tío decidió que se llamaba catenaria, la curva, ¿vale? Pues resulta que el otro día me encontré con un problema que es similar. Se trata de lo siguiente. En vez de dejar que la cuerda cuelgue bajo su propio peso, se le cuelga un objeto de forma que el peso del objeto esté uniformemente distribuido a lo largo de toda la curva. El ejemplo que se me viene a la cabeza es un puente. El puente de San Francisco, por ejemplo, tiene una cuerda, una cadena de metal o algo por el estilo, y está la pasarela. Y luego tiene multitud de cables que lo que hacen es distribuir el peso de la pasarela a lo largo de todo el cable gordo este de aquí, y lo hacen uniformemente. Uniformemente quiere decir que si yo cojo un punto de la cuerda, aquí está actuando un peso hacia abajo, que es igual que si yo cojo aquí otro punto y mido el peso que está actuando sobre ella hacia abajo. Es decir, la distribución de cargas que tienen estos puntos hacia abajo es todo el rato la misma. Esto es interesante, esto es bueno desde el punto de vista estructural porque se supone que así se tiene la mayor estabilidad, ¿vale? Si hubiese una descompensación, podría deformarse hacia ese punto que tuviese más peso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar que en este caso la curva que se adopta es una parábola, al contrario que antes. A mí me hace bastante gracia, ¿no? Porque inicialmente todo el mundo pensaba que, no sé, la catenaria era una parábola y luego en este caso concreto resulta así serlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es discretizar el problema. Vamos a comenzar haciendo segmentos y después pues pasaremos al límite, como hacíamos en el vídeo de la braquistocrona, que tengo también en el canal, ¿no? Lo que hacemos es meter infinitos segmentos que me aproximan la curva, pero inicialmente comenzamos con menos. Así que vamos a poner aquí un bloque inamovible del que va a colgar nuestra cuerda y vamos a poner unos cuantos segmentos. Vamos a poner, vamos a poner 3 y ya está. Vamos a poner aquí otro y aquí uno en horizontal. Podemos debatir si este segmento debe o no ser horizontal, pero lo hacemos horizontal simplemente por una cuestión de conveniencia y porque da igual, ¿vale? Realmente, luego este diagrama deberíamos completarlo, desde aquí subiendo con otra y poniendo otra más, y así tendríamos una aproximación completa de la curva, pero nos vamos a centrar solo en eso. Y entonces podríamos decir, oye, ¿verdaderamente esto tiene que ser horizontal? ¿O podría ser mejor o más acertado o más fiel a la realidad poner aquí este punto, ¿no? Y que fuese tal cual. La cuestión es que da igual. Porque cuando yo aproxime, cuando yo pase al límite, si es horizontal o si está un poco picudo ahí abajo, me va a dar el mismo resultado. No va a producir ninguna diferencia. Y para nosotros es mucho más conveniente a la hora de sacar las fórmulas que sea horizontal. Así que lo vamos a dejar así. Otra cosa que vamos a hacer es no considerar la masa de la cuerda. Vamos a considerarla una cuerda ideal, que no tiene masa, que tampoco se estira ni nada. Y esto es así porque en verdad consideramos que el peso que cuelga de la cuerda es mucho mayor. De manera que el peso de la cuerda es despreciable en todos los cálculos. O debería serlo, vamos. Así que vamos a ello. Con estas asunciones colocamos de aquí un peso P, de aquí el mismo peso P, porque es lo que estamos diciendo, y vamos a empezar a hacer más cosas, ¿vale? Vamos a nombrar a los nodos. Vamos a decir que este es el nodo 0, que este es el nodo 1, este es el nodo 2. Vamos a trazar la vertical aquí, que me va a servir, porque vamos a poner también los ángulos. Vamos a poner aquí un ángulo que hemos elegido de 90 grados, precisamente por eso lo he colocado en horizontal. Así que este ángulo es alfa 0, que va a ser pi medios, este es alfa 1 y este es alfa 2.
Y además, cada uno de estos segmentos de cuerda, o de, bueno, segmentos, en fin, está sometido a una tensión, ¿vale? Esto es una tensión T0, esto es una tensión T1 y esto es una tensión T2. Nombro las tensiones en general para la cuerda, porque la cuerda tiene la misma tensión, tanto si me fijo en este nodo como si me fijo en este, ¿no? La tensión va a ser lo que si me fijo en este nodo, tira hacia acá del nodo, y esta pues tirará hacia allá del nodo, pero son siempre iguales en todo punto de la cuerda, ¿vale? Total, visto el diagrama en general, nos vamos a centrar en un nodo concreto. Vamos a decir, para el nodo N, ¿qué es lo que ocurre? Pues ponemos aquí nuestro nodo N y va a tener una tensión Tn más 1, que apunta hacia allá. Otra tensión, no la quiero poner en la misma línea, vamos a hacerla un poco más horizontal. Otra tensión Tn. Y vamos a trazar aquí los ejes, de forma que esto es la P, el peso este que cuelga hacia abajo, y ahora tenemos que asignar los ángulos. Este de aquí coincide en índice con el nodo, así que este es alfa n. Y este de aquí, que es el que nos interesa para esta fuerza, pues si nos fijamos podemos trazar aquí un rectángulo. Y este ángulo en un rectángulo siempre coincide con este. Así que esto es alfa n más 1. Bien, y con esto ya estamos listos. Vamos a borrar esto. Una cosa antes de proceder. Vamos a descomponer estas fuerzas. Vamos a descomponer Tn más 1 y Tn en sus componentes vertical y horizontal. Y lo que ocurre es, para las verticales, vamos a tener en ambos casos que la componente vertical de esta fuerza es multiplicar este módulo por el coseno. Y en las horizontales va a ser por el seno. Y ya está. Esto lo podéis comprobar, es un ejercicio fácil, no tiene, o sea, es trigonometría básica, descomposición de fuerzas. Vamos a ello. Vamos ahora a fijarnos en nodos concretos de nuestro diagrama. O sea, vamos a coger el nodo 0, por ejemplo, y vamos a ver qué ocurre con el nodo 0. En el nodo 0 tenemos en la parte horizontal, bueno, anuncio, lo que vamos a hacer va a ser igualar las cosas. Vamos a hacer que la suma de las fuerzas en cada uno de los lados sea 0, porque lo que buscamos es que esté en perfecto equilibrio. Y para que la estructura entera esté en equilibrio, los nodos no deben tener una fuerza que les haga ir hacia abajo. Eso solo se hace compensando ambas fuerzas, ¿vale? Así que esto es T1 coseno de alfa 1 igual a ¿qué? A ver, me pongo para acá. T1 coseno de alfa 1 tiene que ser P más Tn coseno de alfa n. Que en este caso, bueno, T0 coseno de alfa 0. Coseno de alfa 0. Pero hemos elegido alfa 0 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0, así que esto es P. Nos vamos ahora al eje horizontal. T1 seno de alfa 1 es igual a T0 seno de alfa 0. Pero alfa 0 es 90 grados, así que el seno de 90 es 1 y esto es T0. Bien. Vámonos al nodo 1. Para el nodo 1 se replican las mismas fórmulas, porque es que este diagrama aplica en general. Lo único que no podemos hacer para el nodo 1 es sustituir alfa 0, o alfa 1 en este caso. Nosotros sabíamos cuánto es alfa 0, no sabemos cuánto es alfa 1, así que lo que se hace es copiar estas fórmulas tal cual sin sustituir nada. Vamos a ponerlo. Esto es T2 coseno de alfa 2 es igual a P más T1 coseno de alfa 1. Y aquí T2 seno de alfa 2 es T1 seno de alfa 1. Vamos a buscar ahora relaciones que podamos sacar de aquí. En concreto, si nos fijamos en las de abajo, en las ecuaciones de abajo, tengo T2 seno de alfa 2 es igual a T1 seno de alfa 1, pero T1 seno de alfa 1 es T0. Esto podéis ver que se repetirá de igual forma si yo pongo más nodos. Si yo añado aquí el nodo
2 tendré t3 seno de alfa 3 igual a t2 seno de alfa 2 y seguiré con la misma dinámica. Así que por recursión lo que tengo es tn seno de alfa n es igual a t0. Y esta es la primera fórmula importante. La segunda fórmula importante sale de las ecuaciones de arriba. T2 coseno de alfa 2 es P más T1 coseno de alfa 1. Pero T1 coseno de alfa 1 lo puedo sustituir por P. Así que esto es 2P. Si tuviese aquí el nodo 2, esto sería T3 coseno de alfa 3 y haría eso 2 veces más. De forma que llegaría a 3P. En general, si yo cojo Tn coseno de alfa n, resulta ser igual a n por P. Y esta es la segunda fórmula fundamental para este problema. Con esta ya no nos hace falta fijarnos en esto. Y vamos a dar un paso extra. A ver, yo cuando veo esas fórmulas de ahí, lo que se me viene a la cabeza es dividir. ¿Por qué? Porque me cargo estas dos cosas, que no sé qué es, vamos, yo no sé qué es Tn, no tengo forma de lidiar con ello, así que lo quito. Y unifico seno y coseno en una tangente. ¿Qué es lo que queda? Queda que la tangente de alfa n es igual a t0 partido de p. Y voy a coger esta n y la voy a poner aquí, ¿vale? Esta fórmula nos viene muy bien. Nos viene muy bien, pero le falta una cosilla más. Le falta cambiar este ángulo. ¿Por qué? Voy a borrar esto, que no nos hace falta, y dibujemos nuestro diagrama, ¿vale? Teníamos por aquí esto así. Hemos cogido este ángulo, pero cuando yo meta muchos más segmentos y aproxime la curva, lo que estaría haciendo es coger la tangente en un punto, ¿vale? Y pillar este ángulo de aquí. La cuestión es que este ángulo nunca es el bueno. Esto creo que lo comento también en el otro vídeo. El ángulo bueno es este, porque es el ángulo con el que nosotros los matemáticos medimos la tangente. Es el ángulo que luego se va a equiparar con la derivada. Así que sustituimos alfa n por su complementario, ¿vale? Vamos a hacer este cambio. Y entonces la tangente se va a convertir en una cotangente que voy a poder pasar a este lado y se verá la tangente de beta n, ¿vale? Si esto es alfa n, lo que estoy llamando beta n, está claro, es esto de aquí, beta n. Vamos entonces a ello. Cambiamos aquí en nuestra fórmula y ponemos n es igual a t0 partido de p por la tangente de beta n, ¿vale? Estas fórmulas de aquí abajo ya no nos van a hacer falta. Nos centramos en esto de aquí arriba. ¿Y qué ocurre? Bueno, esto de aquí es una constante. Esto es t0, que no depende de n, y p, que no depende de n. Así que lo voy a unificar todo. Y lo voy a llamar k. Y aquí ya estamos jugando en lo que nos interesa. Vamos a hacer tender n hasta infinito, ¿vale? De forma que tengamos infinitos segmentos así que me describan la curva. N es el nodo, ¿vale? Pero cuando tengo infinitos de ellos y pienso en la gráfica de una función con eje x y eje y, n se corresponde con la x. Así que voy a poder sustituir esto, voy a poner aquí una x. Es igual a k, porque k no depende de nada, y la tangente de beta n es lo que hemos dicho antes, es el ángulo que forma con la horizontal, y este ángulo de aquí corresponde a la derivada. Si esto es una función y de x, entonces este ángulo me lo da y', la tangente de este ángulo me la da y' en x. Y aquí hemos llegado a la ecuación diferencial que nos interesa resolver. Pero esta ecuación diferencial es muy fácil. Y con esto es que ya vamos a terminar. Resulta que tengo x, y adoptando la notación de Leibniz, vamos a escribir dy partido de dx. Esto es una ecuación en variables separables,
pasamos para este lado el de x, bueno, pasamos. Si me ve algún matemático, por favor que no se vuelva loco, en fin. Quiero decir, esto es... Así se hace, en fin. Y ahora integramos en ambos lados. Vamos a coger y aquí ponemos x cuadrado partido de 2. Voy a meter por aquí la constante, una c, y aquí tengo k por la i. Y esto, si lo reescribimos un poco mejor, vamos a quitar todo esto. Vamos a poner aquí, a ver, ¿qué borro? Que ya me lo sé de memoria. Pasando hacia un lado y hacia otro me queda x cuadrado partido de 2 por la k más la c partido de la k. Esta ecuación de aquí, esta fórmula, me describe una parábola. Tengo un x cuadrado, tengo una constante. Esto es una parábola. Así que esta es la respuesta. La forma más general que podemos sacar para una solución para esa ecuación, siendo esa ecuación la que me describe, la que me caracteriza la curva que yo estoy buscando, es la de una parábola. Y añadamos algo más, porque en el anterior vídeo, en el de la braquistócrona, me comentaba la gente, bueno, ¿y cómo hago para saber cuál es la parábola concreta? Bueno, aquí tienes 2 grados de libertad. Tienes un grado de libertad que te lo da este término de aquí, que acompaña a la x, y tienes otro grado de libertad que te lo da esto de aquí. En general, yo esto lo puedo pensar como una y de x que sea una ax cuadrado más una b, ¿vale? Tienes estos 2 grados de libertad, sustituyendo en 2 puntos vas a poder conseguir saber cuál es la parábola que te está describiendo la curva que tiene el puente, ¿vale? Así que nada, con esto hemos terminado, espero que os haya gustado. Es una deducción que a mí me parece súper sencilla, no hace uso de cálculo de variaciones ni nada raro. Se basa un poco en lo que vimos en el anterior vídeo. Creo que esta es un poco más sencilla en cuanto a la resolución. Y ya está. Pues nada, hasta luego.